Hola, profe. Se están conectando más. Ya empezamos, ¿sí? Bueno, profe. Hola, Guille, ¿qué tal? Bien, hace rato eso, profe. Ya, yo no te escuché. Hola, Guille. Qué bola. Hace rato. No, mentira, no te escuché. Estaba poniendo mi auricular ahí, seguramente me saludaste. Ay, eso, profe. No, te perdono. Bueno. Gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Hoy, nosotros la vez pasada nos quedamos en lo que serían los objetivos principales de la nutrición deportiva. ¿Se acuerdan que dijimos que lo más importante de la nutrición deportiva es que se pueda mantener la salud y mejorar el rendimiento deportivo? Obviamente que en ese mejorar el rendimiento también está lo que sería mantener. ¿Por qué mantener? Porque hay veces que un atleta ya viene con muchas lesiones, ya viene muy cansado, muy fatigado. Entonces lo que nosotros hacemos es primeramente mantener ese rendimiento que está teniendo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Roque Santa Cruz, ustedes saben que casi en todos los partidos él se lesiona. ¿Por qué? Porque por el desgaste obviamente que tuvo y porque en la edad de crecimiento, por así decir, uno de los factores puede ser que él no se haya alimentado bien, ¿sí? Porque en la niñez es donde nosotros vamos formando todo, la parte muscular, la parte ósea, ¿sí? Alguien acá ya se lesionó, ya tuvo, por ejemplo, rotura fibrilar de músculo, se rompió el hueso. Y yo le había toda una fibrilar, pero era muy chico, realmente, profe. Estaban casi todos enteros entonces. Chico era, pero sí, tuve que hacer fisio para recuperar. En las piernas, Guille, Sí, en el cuádriceps izquierdo. eso te pasó por sobrecarga muscular. Sí, por sobrecargar, bro. Uh-huh. Ok. Sobrecarga. Azúcar cálido, ¿dónde? Sí, y son cosas así tan pequeñas que de repente después cuesta más que se vaya cicatrizando, porque sería, ¿ven cómo se rompe un papel? Así sería cuando el músculo se va rompiendo. O de repente cuando vos querés cortar algo y no se corta, es como se va desgarrando así. Eso sería Profe, ya, realmente parece como si fuera que vos querés cortar carne, realmente. Dice sí, que te va a hacer la ecografía y todo eso. sí, exactamente, Y se nota ahí que está así, que está cortado literalmente. sí, Y después cuando se cura, tipo, parece que le pusieron tipo plasticola por ahí porque no se queda se bien, nota así que tipo parcharon por ahí sí, cuando se cura. Y en la ecografía se ve todo eso y literalmente. sí, y eso Pero pasa, ese tejido ya no sirve más. O sea, ese tejido que de cicatriza ya no sirve. ya no sirve al 100%. No, y tenés que hacer fisio para tipo paliar por ahí ese que te rompiste. Sí, exactamente. Y eso pasa muchas veces de repente, em, pasa por ejemplo con atletas que se tienen que presentar para cierta fecha y obviamente le sobrecargan a su cuerpo con más horas de entrenamiento, con más carga y obviando lo que sería lo principal, la alimentación y el descanso. Esto generalmente pasa, como decía, en Guille, por ejemplo, seguramente más por el gimnasio, cosas así, tipo para ver su límite, vamos a decirle que se lesionó. O vos notabas, Guille, que te estabas cargando demasiado. Y la verdad que el profe fue durante un partido de fútbol en realidad. Pero yo cuando se venía entrenando luego en el gimnasio y después en el fútbol me fui a la vez. En un partido ahora. Y tipo pateé la pelota y ahí Ujú. sentí. Y ustedes saben que tu cuerpo hace rato ya te estuvo dando señales.
de que vos te estabas lastimando ya. Porque primero empieza como un moretoncito y después hace lo que es en el caso de Guille la ruptura fibrilar. Eso, por ejemplo, puede ser, hay un caso también de un conocido que jugando fútbol se tropezó él solo y tuvo rotura de toda la pierna, todo lo que sería, todo lo que sería desde el tobillo para arriba, por una descalcificación. Y cuando uno se tropieza o cuando uno se cae, lo que fuese, tiende siempre a llevar la parte de la pierna hacia abajo. Y obviamente jugando fútbol, estás corriendo lo que fuese y es más fuerte el golpe. Y eso, como decía Guille, ya no se cura más así al 100%. Por eso, uno de los objetivos también es mantener de que esa persona, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Guille. Por ejemplo, él en piernas alza 100 kilos. Un ejemplo, no sé cuánto alza Guille. Y entonces, para que Guille pueda seguir alzando 100 kilos, nosotros debemos de empezar por 10 kilos, 10 repeticiones, descansa un día, al día siguiente empieza otra vez con 10 kilos, una repetición, aumenta a 15 kilos, descansa otra vez el día siguiente y así hasta ver si logra llegar a los 100 kilos. Pero ya es muy delicado y muy complicado si Guille se quiere arriesgar a poder superar esos 100 kilos, porque así como él dijo, ya no se recupera el 100%. Uno de los objetivos también de una alimentación adecuada en cuanto a rendimiento deportivo son, como dijimos hace rato, optimizar el beneficio del programa de entrenamiento, que esa persona pueda aguantar 1 hora y media. 1 hora y media lo es mínimo de entrenamiento, porque estamos hablando de deportiva, no de recreación o como le querramos llamar a lo que sería la parte de gimnasio, ¿sí? Acá nadie hace ningún deporte así disciplinadamente, aparte de fútbol, ¿verdad? Nadie hace algún deporte. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola Mireya, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vos, profe? ¿Todo bien? Me alegro. Yo recién casi salí de mi pasantía, profe, por eso que no me conecté ya hace rato. O sea, al principio ya. Sí, está bien. Y no, yo no estoy practicando ningún deporte. En la cocina ayuda. Ese es tu máximo deporte, ¿eh? Sí. No sé cuántos kilómetros por ahí. Yo hubiese llegado de tanto ir y venir. Y en el caso, por ejemplo, de si nosotros vamos realizando un deporte, lo ideal sería que nosotros podamos darle beneficio al deporte que estamos haciendo. ¿Cómo sería el beneficio? De que, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Mireya, ¿cuántos kilómetros ya hubiese hecho si es un deporte de la cocina, ¿verdad? Y por ejemplo, es, qué sé yo, 10 kilómetros al día. Entonces, que esa alimentación pueda tener un beneficio sobre el cuerpo de Mireya y esos 10 kilómetros se conviertan en mantenimiento o fabricación de músculo y eliminación de masa grasa. Que ella pueda, por ejemplo, tonificar el abdomen, que esa comida que ella esté consumiendo pueda ser beneficiosa para ella y pueda tener una aceptación total del cuerpo y que sea, por supuesto, lo ideal en cuanto a calorías, a carbohidratos, a macronutrientes y a micronutrientes, para que ella pueda, para que su cuerpo pueda quitar todas las ventajas de esa alimentación, ¿sí? Como dijimos recién en el caso de Guille, para una recuperación entre los entrenamientos y la competencia. Que uno es importantísimo y no se tiene en cuenta, mejor dicho, se le tiene muy de lado a lo que sería la recuperación entre entrenamientos. Lo ideal sería que al menos que estés haciendo
entrenamiento, por ejemplo, cinta en ayunas, después vos tengas que comer algo sí o sí. Pero yo soy partidaria de que para ir al entrenamiento o al gimnasio o a la caminata que vamos a hacer, vos ya estés con el estómago cargado, ¿sí? No decimos que te llenes hasta el cogote, sino que tomes, por ejemplo, un café negro, un café con leche o una cucharada de miel o una fruta, vayas y hagas tu entrenamiento, tu actividad física y después vos consumas de nuevo una fruta, por ejemplo, para la recuperación, ¿sí? Lo ideal sería que siempre tengamos a mano una barrita de cereal o una fruta. La fruta lo que hace es que, Profe, sí, te puedo interrumpir. Yo suelo escuchar y a mí eso siempre me causó así, tipo me confunde porque es muy contradictorio, ¿verdad? Algunos te dicen que antes de entrenar es mejor que vos consumas, por ejemplo, alguna fruta o alguna fuente saludable de carbohidratos y que luego de entrenar alguna fuente, algún alimento que te aporte proteína para ayudar a la recuperación muscular, supuestamente. O sea, yo eso fue una de las cosas que leí y que escuché, ¿verdad? bueno, lo que, Y ay, perdón, ya que seguí estamos nomás. hablando de ese tema, por eso te pregunto. Sí, yo, por ejemplo, lo que yo tengo entendido y lo que a mí me funciona, ¿sí? Con mis pacientes es que, por ejemplo, vamos a dar un horario. ¿Qué horario entrenas? Bueno, entreno siempre por la tarde, más o menos en el horario de las 4 hasta las 6, ¿verdad? Bueno, ¿qué horario almorzás? Almuerzo sí o sí a las 12. Bueno, a las 12 voy a almorzar gran cantidad, o mejor dicho, gran calidad de lo que sería carbohidratos y proteínas. Por ejemplo, ¿qué sería una buena calidad? Una pasta con un grillé de pollo, con un bife, puré de papa, ¿verdad? Bueno, almuerza todo. Para las 2, lo ideal sería que esa persona ya consuma algo. ¿Qué podría consumir? Podría consumir. Como es muy corto todavía el lapso entre las 12 y las 2, mucho apetito todavía no va a tener. Entonces lo ideal sería que consuma algo que tampoco no le haga sentir pesado a la hora de entrenar y tampoco que no le haga sentir mal, porque esa es una de las principales causas de no comer nada antes de entrenar. Por ejemplo, puede ser una gelatina con una fruta, un pote chico de yogur, puede ser con una cucharada de avena, de granola, de semilla de girasol, lo que fuese, y va a entrenar y después consume lo que sería, por ejemplo, un café con leche, un mixto, eh, una ensalada de frutas. Lo que yo quiero que se entienda es que después de hacer tu entrenamiento, lo ideal sería consumir un carbohidrato de absorción rápida, que sería, por ejemplo, una fruta. Entonces tu cuerpo rápidamente va a obtener esa azúcar necesaria para que vos estés otra vez súper despierto y no estés así súper cansado, fatigado. Entonces vos consumís una fruta y después haces tu merienda, merencena o después de cenas. Obviamente lo ideal sería que hagas tu merienda y después la cena otra vez, ¿sí? Por eso es importantísimo que la persona si entrena tiene que tener, digamos, un pre y post entreno, no necesariamente una suplementación. Pamela, ¿querés contar el caso de Mabel? Si ella consumía o no algo antes de su entrenamiento y cómo cambió después del plan que le realizamos, por favor. Bueno, profe, la verdad que lo único que ella más comía en todo el día por ahí era galletita. Es demasiado simpático e irónico porque vos le mirabas a ella y no te ibas a dar cuenta tampoco que comía demasiado mal, ¿verdad? Pero su alimentación era totalmente eh, lleno de esas cosas dulces. Ella almorzaba así, por ejemplo, 4 marineras, eso me contaba. O hay veces si había más, comía más inclusive. Y de tarde tomaba chocolatada
2 paquetes de galletita Nikito. Y eso era casi todos los días. Y aparte de eso, otra vez comía frutas y eso, que también le aportaba cierta cantidad de calorías. Y hacía muchísimo ejercicio, yo creo que eso otra vez le ayudaba a no subir demasiado de peso. Y luego del plan de alimentación que le elaboró la profe, ella mejoró muchísimo su composición corporal. Muchísimo, luego no recuerdo exactamente así en porcentaje, pero sí bajó su porcentaje de masa grasa y aumentó su porcentaje de masa muscular. Y fue su proceso, vamos a decirle que fue desde mayo hasta ahora, que fue según su control después de mayo, o sea, en mayo fue su primera consulta y ahora el sábado consultó, se fue en la pasantía y le hicimos su evaluación y ahí pudimos ver ese avance que ella obtuvo. Sí, y todo fue realmente quitándole lo Pero que... ella, ya por más de que antes comía muy mal, se esforzó mucho. Sí, realmente el cambio que tuvo esta chica es súper bueno y súper, por así decir, beneficioso y también satisfactorio para personalmente, ¿verdad? Y también seguramente para Pamela porque eras tu paciente, ¿verdad? Y el cambio que ella tuvo era así súper abismal, por así decir, porque cuando Pame me envió la foto que ella misma le envió, era así una persona muy grande, una mujer así muy, muy grande, muy marcado, y se notaba o sea, al leer el recordatorio de 24 horas, ella comía así, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo vas a ordenarle esta alimentación, ¿verdad? Y explicándole el sábado le dije, yo primerito luego te quité todo lo dulce, le dije. Obviamente que sí le dejé, digamos, le puse, por ejemplo, mermelada, cosas así, pero eso no compensa a lo que sería, como decía Pamela, todos los días Niquito, o el sábado, por ejemplo, dijo el bollo, ¿sí? Y esas cosas, por ejemplo, por esas cosas ella no veía resultados en su cuerpo y se mataba en el entrenamiento. ¿Y qué pasa ahí? Que es un desgaste físico lo que ella tiene, físico y mental. ¿Por qué mental? Porque ella, cada vez que ella, por así decir, se miraba al espejo, ella no veía ese resultado que ella quería en su cuerpo. Como dice Pame, todos los días entrenaba y es por eso que tal vez ella nunca subía de peso, no era una persona obesa, por así decir, porque consumía 3 o 4 marineras, milanesa, comía pan, mandioca, desayunaba, por ejemplo, hacía en la merienda, creo si no me equivoco, hacía, primero hacía una fruta y con huevo y después yogur con galletita Niquito, por ejemplo. Y eso es, digamos, una merienda súper potente, por así decir, no sé cómo explicar porque tipo querés hacer bien, pero te vas todito otra vez, tipo tu cuerpo no sabe qué Encontré hacer. ahora acá ponía, por ejemplo, que tomaba a eso de las 2 por ahí, ella recién almorzaba luego re tarde, Ujú. la 1, las 2, y después recién a eso de las 3 tomaba jugo de remolacha con galletita Niquito. Sí, Y después otra vez no se llenaba y comía huevo, 2 o 3 con café. sí. Y ahí, por ejemplo, su cuerpo, ¿qué hago por ahí? Era el cuerpo de esta chica. ¿Por qué? Porque primero el jugo, después la galletita, después el huevo, el café. O sea, su cuerpo era así, me subo, me bajo, no sabía hacia dónde ir, ¿verdad? Y eso es las cosas que nosotros debemos de saber manejar y decirle, bueno, vos vas a ver resultados, sí, también vos pones de tu parte, ¿verdad? Y yo creo que el sábado se habrá motivado súper extremadamente luego porque, como decía Pam, el cambio que ella tuvo era abismal. Y uno de los cambios que yo más noté es que ella era diferente a la foto que Pamela me envió y a lo que yo vi
el sábado cuando ella vino a la pasantía. Y por supuesto en los resultados que tuvimos. Obviamente el sábado le hicimos todo lo que serían los pliegues que en la primera consulta Pame no le hizo, ¿verdad? Pero en comparación a la balanza y demás, súper bien luego, súper bien el cambio que ella tuvo, cómo su cuerpo reaccionó, porque también nosotros tenemos que tener en cuenta que son prácticamente hace 3 meses y su cuerpo pudo haber también quedado stand-by, por así decir. Mejor nomás me quedo tranquilo, no hago nada, pero ¿qué hizo su cuerpo? Fue eliminando masa grasa, que si no me equivoco fue alrededor de 10% de grasa, lo que eliminó ella. Y aumentó creo que 8% o 6% de masa muscular, que es bastante en 3 meses, ¿sí? Siempre también, como yo digo, siempre tenemos que darle también un tiempo y un descanso al cuerpo, a que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Tampoco forzarle a que haga más masa, más masa. Y al final, lo que nosotros estamos creando es que nuestro cuerpo se vuelva reacio a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Como recién dijimos, uno de los objetivos también es alcanzar y mantener la composición corporal. También tenemos que tener en cuenta que podemos tener en el consultorio personas que por lesión, por viaje o por cualquier otra cosa, dejó de entrenar por un cierto tiempo y sus músculos están en reposo, están dormidos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que esa composición corporal que ella tiene o él tiene se despierte y vuelva a trabajar, ¿sí? Por sobre todas las cosas, que esa composición corporal no baje. Profe, justamente yo hoy me empecé otra vez a ir al gimnasio y me cambié de gimnasio porque donde me iba me gustaba mucho. En enero, de enero hasta marzo, yo me fui al gimnasio, así tipo, hasta, no, de enero y febrero, todo enero y febrero yo me fui al gimnasio. Después tuve muchos inconvenientes y después dejé, cuando ya podía irme otra vez, ya no me quería ir. Y lo que sí es que 5 meses estuve sin irme otra vez al gimnasio. Y ahora me cambié a un lugar que está cerca de casa. Y casi todos los profesores son kinesiólogos. Ajá. Y me gustó muchísimo porque en serio la forma en la que trabajan, por más de que es una vez nomás, es muy profesional. Y justamente eso es lo que él me explicó también, lo mismo que vos estás diciendo, que yo como que le tengo que ir despertando primero a mis músculos, tengo que hacer ese trabajo de ir reactivando de a poquito. Y hoy, por ejemplo, así, nada de peso no hice, al menos con pesa, ¿verdad? Pero sí, yo sentí muchísimo el trabajo, me temblaban mis piernas y era así. Exactamente. Cuando me mostraba el ejercicio me quería reír más o menos, porque Era nada yo por ahí, ¿verdad? sí, yo decía, ¿qué más nada por ahí? Creo que yo tengo, no sé, 2 años por ahí, no sé, que nunca hice ni un ejercicio luego. Sí, Y exactamente. cuando empezaba a hacer, hija de mí, luego temblaba todo, porque no podía hacer, o sea, apenas terminaba. ¿Mm? Y eso es lo Y importante, real, que nosotros podamos ir con personas realmente capacitadas, ¿verdad? En el caso de los kinesiólogos o fisioterapeutas, ellos saben porque ellos son los que nos tratan las lesiones, ¿sí? Y capaz tiene algún que otro curso de entrenamiento también. sí, yo también calculo eso. Sí, y eso es buenísimo porque de repente en los gimnasios, qué sé yo, yo abro mi gimnasio y pongo música fuerte, tengo todo el equipamiento y viene Pamela y yo le digo, bueno, haz lo que querés, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Que Pamela va a venir un día, va a hacer ella todo lo que ya estuvo haciendo, digamos, por otro gimnasio, lo que fuese, va a hacer pesa, va a hacer pierna, no va a saberlo si va a mezclar todos los ejercicios, porque hay que tener en cuenta que primero, o sea, que hay que planificar. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes piernas, glúteos, toda la parte superior, después la parte inferior los días siguientes, ¿verdad? Entonces vos los días que no haces, que haces, por ejemplo, brazo, descansa pierna. Y los días que haces pierna, descansa brazo. Entonces, Pamela va a venir y va a mezclar todo su ejercicio. Al día siguiente no va a venir porque le va a doler hasta su último cabello. ¿Por qué? Porque ella no tuvo un asesoramiento correcto.
Y muchas veces por eso es un poquitito más caro, o más caro los gimnasios que tienen personas que te guíen, que te asesoren. Por ejemplo, hacia mi casa, el gimnasio más barato es 150.000. Y eso sí, te muestra, te dice y te está ahí encima para que vos hagas. Y muchas veces eso es lo que, por así decir, nosotros no vemos el esfuerzo que hace nuestro cuerpo. Así como decía Pamela, yo me quería reír porque era nada que ver por ahí lo que le mostraba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que mañana ella por lo menos se va a poder seguir moviendo y no a ver si ya lesionado hoy en el primer día luego ya del gimnasio. Eso es importantísimo, que le demos la debida importancia y no, obviamente que siempre buscando nuevas, o sea, algo que no sea muy caro, que vaya con nosotros, no necesariamente gimnasio, puede ser pilates, puede ser zumba, puede ser natación, todo lo que esté dentro de nuestro alcance para no ir dejando y dejando, porque eso también, como dijimos recién, nuestros músculos se van durmiendo, ¿sí? Como dijimos recién, reducir el riesgo de enfermedad, sí, de enfermedades y lesiones. Eso pasa muchas veces porque vos te vas al gimnasio. Voy a contar un poco mi experiencia en el gimnasio. Me fui y me dice, ¿hace cuánto que no entrenas más? No me fui ahora, antes, años atrás. Y me dice, ¿hace cuánto no entrenas más? Y hace un año le. Ah, ok, me dice. Y me empezó a mostrar, así como dice Pamela, qué sé yo, esto que aquello. Y me decía, ¿aguantas bien? Sí. Vamos a cargar más, le decía yo. Y me decía, no, que esto que aquello después, no, hombre, nada, ¿verdad? Al día siguiente yo ya empecé a hacer sola yo mi actividad física en el gimnasio. Cuando salí del gimnasio había una gradita, casi luego ya me caí porque mis músculos ya no me respondían de la sobrecarga que yo le di. Pero como yo tenía un viaje en puerta, no, que hay que marcar, hay que tonificar y hay que poner todo en su lugar, lo que hace años yo no estaba haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que yo una semana me fui hasta con el dolor de mi cabello al gimnasio y lo único que podía hacer era cinta y brazo y qué sé yo. ¿Y qué pasó ahí? En vez de acelerar, yo enlentecía el proceso, que eso es lo que muchas veces hacemos, por querer, porque tenemos un viaje, porque tenemos una boda, porque tenemos esto, porque tenemos aquello, nosotros no queremos hacer los vales y muchas veces nos lesionamos todo al pedo, ¿sí? También lo que nosotros, uno de nuestros objetivos de la nutrición deportiva es que nosotros le demos confianza a nuestros deportistas, ¿sí? Por ejemplo, haciendo una adecuada preparación frente a su competencia, darle nosotros esa confianza. Vos podés, claro que te va a salir todo bien, no tengas miedo, relájate. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer, decirle a ese atleta que se relaje, por sobre todas las cosas, que se pueda relajar, ¿sí? Y lo más importante, que sepa disfrutar de las comidas, que esa comida no sea una tortura, que esa comida no sea un castigo, que esa comida no sea, por así decir, un momento desagradable, sino más bien que pueda disfrutar al 100% de todas sus comidas. También que nosotros podamos tener acceso a la información de en cuanto a lo que él hace en su entrenamiento, qué hace, cuánto, también que su entrenador sepa qué es lo que está comiendo, qué está tomando, y para de ese modo poder tener un rendimiento óptimo, ¿sí? Saber si lo que nosotros le estamos dando es correcto o no, si le queremos dar más, menos, de acuerdo al trabajo en equipo que hacemos con los entrenadores, ¿sí? Nosotros como nutricionistas tenemos la competencia de realizar las intervenciones nutricionales, pero, ojo, apuntando a dar más energía en cuanto a lo que sería función de un balance calórico y del objetivo de peso del deportista. Yo no recuerdo si
Pamela, esta chica quería subir o mantener su peso o bajar. No, ella quería bajar. Desde Mm. un principio ella quería bajar de peso y yo cuando vino y ella quería bajar de peso, yo le dije que nosotros trabajamos de una manera en la que ella pueda mejorar su composición corporal. Ujú. Y yo sé que ella hacía mucho ejercicio, entonces yo le dije a lo mejor que no iba a bajar de peso, Sí, pero que si ella lograba mejorar su composición corporal, quiere decir que ella estaba haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y ella me sí. dijo, ah, bueno, y sí, todo así. Ella, inclusive la vez pasada, unos días antes de que se vaya a trabajar a la consulta, ella me dijo que se pesó y que subió y que estaba así re estresada. Y yo le dije, luego que el peso no es el único Parámetro. parámetro, ¿verdad? Exactamente. Para determinar si las cosas te están yendo bien o no tanto. Ujú. Y ahí se tranquilizó más, pero ya desde un principio lo único que quería era bajar de peso. Ujú. Sí, y eso, por ejemplo, siempre tenemos que tener en cuenta si la persona quiere bajar, mantener o subir de peso. Como dice Pamela, hay personas que tienen 70 kilos, pero ¿qué pasa? Que tiene gran porcentaje de masa grasa. Y lo que nosotros debemos hacer es que en el proceso en el que esa persona esté bajando de peso, pueda bajar su masa grasa. Sí, se quedó en 65 kilos y su masa grasa sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y su porcentaje de masa muscular va en aumento, quiere decir que esa persona puede ahora ir aumentando de peso, pero cuidando el porcentaje de masa grasa. Por supuesto, apuntando a que esa persona pueda subir de peso, pero en masa muscular, ¿sí? Por supuesto, cubriendo todas sus necesidades, ¿sí? Una cosa importante también, cubrir, o sea, organizar los horarios de las comidas, así como les dije. Planificar. Ese era un problemita también que escuché en esta paciente del sábado, que no tenía un horario fijo de entrenamiento. Y eso también de repente, en cuanto a la alimentación, ahora por ejemplo, ella capaz ya sepa que tiene que comer antes y después de su entrenamiento. Pero también es importantísimo que esa persona pueda tener una planificación de qué va a comer, qué hora va a comer, de acuerdo a su actividad, o sea, de acuerdo a la hora que se va a ir al gimnasio o a las prácticas o lo que fuese, ¿sí? También evaluar y corregir los excesos y carencias. Dando ejemplo de esta chica, los excesos, las cosas dulces, ¿sí? Nos dijo, por ejemplo, Niquito, bollo, chocolate. Después creo que en cuanto a frutas y verduras, dependía si había o no en su casa. O sea, ese es una carencia. Y un exceso serían las cosas dulces, ¿sí? Evitar molestias gastrointestinales durante los entrenamientos y las competencias, que es lo que les dije, tener en cuenta siempre que esa persona, si lo que come antes de entrenar no le caigan pesado, no le caiga mal, ¿sí? Chicos, se va a cortar. ¿Será que nos podemos conectar otra vez un ratito más para poder terminar esta parte, por favor? En el mismo link nomás. Ok, Dale, profe. profe. Dale. Dale, profe.